Hay soldados, bueno, si es que se les puede llamar así, cuyos nombres no aparecen en ningún registro, no existen oficialmente. Operan donde la diplomacia se acaba, en esas sombras donde empieza la acción de verdad. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia y el misterio de la unidad de élite, probablemente más secreta del mundo, la Fuerza Delta. A ver, tratemos de imaginar la escena. Estamos en Caracas. Son las 3 de la mañana. La ciudad está en completo silencio. Un silencio que está a punto de romperse. Pero no con un estruendo, para nada, sino con una operación tan precisa que el mundo solo se va a enterar de lo que pasó cuando ya todo haya terminado. 7 minutos. Eso es todo el tiempo que necesitaron para desmantelar la Guardia Presidencial por completo. Lo repito porque es increíble. 7 minutos. Es una muestra de velocidad y de una eficiencia que uno diría que es casi imposible, ¿no? Casi como de película. ¿Y el objetivo? Un objetivo de altísimo valor, que los reportes decían que era el mismísimo Nicolás Maduro, es sacado de ahí antes de que sus generales siquiera se den cuenta de lo que está pasando. Para cuando suena la primera alarma, el equipo ya está lejos, y la misión es un éxito rotundo. Claro, la prensa no tardó en reaccionar. Medios como The Washington Post calificaron una operación así como un verdadero antes y un después. Es como si hubieran tomado las viejas y audaces tácticas del conflicto armado frío y las hubieran mezclado con la tecnología y la precisión quirúrgica del siglo XXI. Una locura. Después de escuchar algo así, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué clase de entrenamiento se necesita para lograr algo así? En definitiva, ¿qué hay detrás del nombre Fuerza Delta? Muy bien. Para entenderlo bien, vamos a desglosarlo en 4 partes. Primero, vamos a hablar de por qué les llaman fantasmas, de su cultura del secreto. Después, vamos a ver cómo se forja a uno de estos operadores, bajo una presión que es casi inhumana. Luego, nos meteremos en su historial, en las operaciones que sí se conocen. Y finalmente, vamos a entender por qué hoy son la punta de lanza de los conflictos armados modernos. Empecemos por lo primero, y quizás lo más importante de todo, el secreto. Porque no estamos hablando de soldados comunes, hablamos de verdaderos fantasmas dentro del aparato militar. Oficialmente, en el papel, la Fuerza Delta es la unidad del ejército para las misiones más complejas y arriesgadas que existen. Pero su propósito real va mucho más allá. Se trata de actuar en esos lugares donde la presencia de Estados Unidos es complicada, controversial o directamente tiene que ser negada por completo. ¿Y qué tipo de misiones hacen? Bueno, su especialidad es variada, desde rescatar rehenes en territorio enemigo hasta localizar y neutralizar líderes insurgentes. También son expertos en sabotaje de infraestructura clave y, por supuesto, en esas famosas operaciones quirúrgicas, esas que prometen máxima efectividad con el mínimo daño colateral. O, por lo menos, esa es la versión oficial. Y aquí es donde está el verdadero truco, la clave de su éxito. Un nivel de secretismo que es llevado al extremo. El gobierno no admite casi nada sobre ellos, ni cuántos son, ni cómo se organizan, y mucho menos los detalles de sus misiones. Se sabe que su base está en Fort Bragg, pero quienes cruzan esas puertas se desvanecen, se convierten en fantasmas. Ok, secreto, misiones imposibles, pero ¿de dónde sale esta gente? ¿Cómo se crea un soldado de este calibre? La respuesta es simple, no nacen, se forjan. Y el proceso es tan brutal que es difícil siquiera de imaginar. A ver, lo primero que hay que entender es que a la Fuerza Delta no se entra desde la calle, no son reclutas. Sus candidatos ya son lo mejor de otras unidades de élite, como los Rangers o los Boinas Verdes. O sea, ya son la élite de la élite, y ese es apenas el punto de partida. El proceso de selección es simplemente de otro nivel. Obviamente, la resistencia física se lleva a límites sobrehumanos, pero ese no es el filtro principal. El verdadero desafío es mental. Lo que miden es la capacidad de pensar con una claridad absoluta, bajo un estrés que quebraría a cualquiera. La habilidad para improvisar cuando todo el plan se viene abajo. Es una prueba diseñada para romperte. Y el entrenamiento los termina de transformar. Aprenden a moverse por una ciudad que no conocen como si hubieran nacido ahí. Se vuelven maestros de la infiltración.
Pero su habilidad más crítica es la de analizar un entorno en una fracción de segundo y decidir quién es una amenaza y quién no. Un error en ese juicio simplemente no es una opción. Bueno, hablemos ahora de su historia. O mejor dicho, de la pequeña parte de su historia que conocemos. Porque la gran mayoría de sus operaciones, lógicamente, van a seguir siendo secretas para siempre. Pero algunas se han filtrado y nos dan una idea bastante clara de su alcance. Lo fascinante de su historia es ver cómo han ido evolucionando. Nacieron en el 79, pero su bautismo de fuego, en Irán en 1980, fue un desastre total. Un fracaso que los obligó a repensarlo todo. Pero de esas cenizas salieron mucho más fuertes. En los 90, por ejemplo, los vemos involucrados en la búsqueda de figuras como Pablo Escobar. Su momento de mayor fama mundial, sin duda, llegó en 2003, cuando encontraron a Saddam Hussein. Y en la última década han sido una pieza clave en las operaciones contra ISIS en Siria. Pero si tenemos que hablar de un lugar que ha definido a la Fuerza Delta, ese lugar es Irak, sin lugar a dudas. Desde los años 90 y sobre todo con la campaña que empezó en 2003, Irak fue su gran campo de pruebas. Un conflicto larguísimo que los obligó a adaptarse y a reinventarse una y otra vez. Y todo esto nos lleva al día de hoy. En el ajedrez tan complejo de los conflictos armados modernos, ¿cuál es el verdadero rol que juega la Fuerza Delta? Y aquí llegamos al punto central de todo. La Fuerza Delta es mucho más que un grupo de soldados de élite. Son la herramienta de precisión, la carta bajo la manga que se usa cuando la diplomacia ya no sirve y una intervención militar a gran escala es simplemente impensable. Son esa opción intermedia, la solución silenciosa. Su filosofía de trabajo se podría resumir perfectamente así: equipos muy pequeños con una autonomía enorme. Su lema no oficial es básicamente entrar, golpear y desaparecer sin dejar ni una huella. El objetivo no es solo cumplir la misión, sino hacerlo de una forma que sea imposible o casi imposible rastrear su origen. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que queda en el aire. En este mundo de conflictos que no se declaran, de estas zonas grises, donde las reglas del juego son tan difusas, ¿cuál es el verdadero costo? ¿Y cuál es el beneficio de tener estas unidades operando permanentemente en la oscuridad, lejos de cualquier tipo de control público? Una pregunta para reflexionar.